Hola compañeros y profesor. Mi compañera Dafne y yo, su servidora Ana, les vamos a presentar el tema de furanos. El artículo que escogimos tiene por título Síntesis y estudio de la actividad antibacteriana de derivados de furano 2,4 disustituidos. Como una pequeña introducción, se han estudiado los compuestos heterocíclicos que contienen átomos de oxígeno y nitrógeno, ya que han recibido una atención considerable gracias a las actividades farmacológicas que estos presentan. En específico, los furanos exhiben una amplia gama de actividades insecticidas y fitocidas, además de que pueden usarse como agentes antidepresivos, antimicrobianos y antiinflamatorios. Por ejemplo, del lado derecho tenemos la estructura de la nitrofurazona, un compuesto activo con propiedades antibacterianas y que puede usarse en quemaduras, heridas, laceraciones, abrasiones y úlceras, incluso después de intervenciones quirúrgicas, especialmente en zonas donde sean susceptibles a contaminación. En este artículo se plantea la síntesis de furanos 2,4 disustituidos con diferentes sustituyentes en el anillo aromático para comprender y comparar su actividad bacteriana. Se muestra el esquema general de las reacciones que se llevan a cabo para obtener los compuestos del furano 2,4 disustituidos, donde su única diferencia es en los sustituyentes del grupo arilo. Bueno, esta es la primera reacción del esquema de la diapositiva anterior. El mecanismo que tienen en pantalla corresponde a la formación de la especie reactiva. Esta comienza cuando el par de electrones del nitrógeno de la dimetilformamida se desplaza en resonancia al carbono adyacente, deslocalizando el par de electrones del doble enlace hacia el oxígeno. En la siguiente estructura podemos ver que ahora que el oxígeno tiene carga formal negativa, ataca al fósforo del cloruro de fosforilo, dejando a uno de los oxígenos con sus 3 pares de electrones. Luego podemos ver que cuando esta carga regresa, un átomo de cloro es expulsado. En la siguiente podemos ver que ese mismo átomo de cloro se adhiere a un carbono y los electrones que formaban parte del doble enlace pasan a estabilizar al nitrógeno que tenía una carga positiva. Luego ese mismo par regresa para formar un doble enlace con el carbono de nuevo, y ese par de electrones ahora se desplaza formando un doble enlace con el fósforo con el oxígeno, y por consiguiente el otro oxígeno queda negativo. Cuando su carga regresa, otro átomo de cloro es expulsado. Ahora, como pueden ver, ya tenemos la especie que va a reaccionar con el compuesto 1, que es en esta reacción. Este mecanismo corresponde a una reacción de Vilsmeier-Hack. Como primer paso, el oxígeno mete un par de electrones del anillo del furano, logrando que la molécula se adicione a uno de los carbonos deficientes y restableciendo la estabilidad del nitrógeno. Se forma un intermediario. El par de electrones del nitrógeno se desplaza hacia el carbono adyacente, liberando una molécula de cloro. Posteriormente, esa misma molécula de cloro abstrae a un protón, regresando el par de electrones que formaban ese enlace hacia el anillo del furano, restableciendo la estabilidad del oxígeno porque tenía carga positiva. Luego, en la siguiente estructura podemos ver que una molécula de agua se adiciona y el par de electrones que formaban ese enlace regresa al nitrógeno para estabilizarlo porque estaba deficiente. La siguiente es la estructura resultante. Posteriormente podemos ver que tras una transferencia de protones, un par de electrones se deslocalizan para formar un doble enlace con el carbono, y el par de electrones que formaban ese enlace regresan al nitrógeno para estabilizarlo. Así se expulsa la dimetilamina. Esta dimetilamina es una base y por lo tanto abstrae a ese protón. El par de electrones que formaban el enlace con el oxígeno regresan a él para estabilizarlo, generando la molécula de la cual se parte para la siguiente reacción. En la siguiente reacción, para pasar del compuesto 2 al compuesto 3, se lleva a cabo una reducción del carbonilo para obtener un alcohol. De los agentes reductores más usados está el hidruro de litio y aluminio y el borohidruro de sodio. Como el hidruro de litio y aluminio es muy fuerte, podría reducir todos los grupos funcionales presentes y por lo tanto se usa el borohidruro de sodio, ya que es un reductor suave.
El mecanismo transcurre por el ataque del hidruro procedente del reductor sobre el carbono carbonílico. El par de electrones pasará al oxígeno, el cual en una segunda etapa se protonará, dando así origen al alcohol. La reacción que se lleva a cabo esta vez es una adición-eliminación. El oxígeno del hidroxilo ataca al azufre y deslocaliza los electrones hacia uno de los oxígenos. En la siguiente estructura podemos ver que cuando la carga regresa, una molécula de cloro es expulsada. Esa misma molécula de cloro en la siguiente estructura vemos cómo abstrae a un protón y el par de electrones que formaban ese enlace estabilizan al oxígeno. Así obtenemos la molécula buscada más ácido clorhídrico. Lo que se busca con la reacción anterior es activar al alcohol como un grupo saliente, es decir, que la conversión del alcohol a su sulfonato es una reacción conveniente para una sustitución nucleofílica. El par de electrones del nitrógeno de la amina ataca el carbono que está ligado al oxígeno y el sulfonato se expulsa, el cual abstraerá posteriormente un hidrógeno de la amina, dando así origen al siguiente compuesto. Que la reacción antepasada, esta también es una adición-eliminación. El par de electrones del nitrógeno ataca al azufre de cloruro de benzelosulfonilo, quedando el oxígeno con carga negativa. En la siguiente estructura vemos que al regresar la carga a formar el doble enlace, una molécula de cloro es expulsada. Y esa misma molécula de cloro abstrae al protón en la siguiente estructura. El par de electrones que formaban el enlace estabilizan la carga positiva del nitrógeno y obtenemos el siguiente compuesto para partir con la siguiente reacción. En esta parte lo que ocurre es la hidrólisis del éster. Ocurre gracias al hidroxilo proveniente del hidróxido de litio, el cual ataca el carbonilo y se mueve la carga al oxígeno. Después, cuando ésta regresa, se expulsa al etóxido, dando origen a la siguiente molécula. La última reacción de la ruta sintética corresponde a una amidación que se lleva a cabo con EDC, que es una carbodimida, y con HOBT, que es del hidroxibenzotriazol. Las carbodimidas se hidratan fácilmente y forman ureas. Como pueden ver, de hecho, la urea es un subproducto en esta reacción. Bueno, en el mecanismo, este nitrógeno de la carbodimida abstrae el protón ácido, el hidrógeno ácido. Luego, el anión generado reacciona con un carbono adicionándose a él y un par de electrones estabiliza la carga positiva del nitrógeno. Posteriormente, el oxígeno del hidroxibenzotriazol reacciona con el carbono del grupo carbonilo, expulsando al oxígeno con todo y el resto de la molécula. Se forma un intermediario. En este intermediario, cuando el oxígeno regresa a su par de electrones, el nitrógeno abstrae a un hidrógeno de la otra molécula y el par de electrones que formaba el enlace con el oxígeno se van hacia él para estabilizar su carga positiva. Todo este mecanismo anterior es básicamente solo para activar al oxígeno como un grupo saliente. Se elimina la urea y lo siguiente es solo añadir la amina correspondiente mediante adición-eliminación. En este caso en particular, la anilina es la que se hace reaccionar. El nitrógeno ataca al grupo carbonilo. Bueno, el par de electrones del nitrógeno ataca al grupo carbonilo y el oxígeno se lleva un par de electrones. Se forma un intermediario. En este intermediario, el oxígeno negativo del hidroxibenzotriazol abstrae a uno de los protones y de esta manera el nitrógeno también logra estabilizarse. Así obtenemos uno de los 13 derivados del furano 2,4 disustituidos. Estos se investigaron en el presente artículo. Para obtener los demás solamente es necesario adicionar en el paso de la adición y eliminación una amina diferente, en este caso que no sea una anilina. Para el procedimiento experimental, para obtener el compuesto 2 se parte de un furano 4 sustituido, el cual se agita con una mezcla de cloruro de fosforilo con DMF y el compuesto 1 es agregado en 3 porciones. Este se calienta a reflujo por 1 hora y media. Para el siguiente compuesto, a la solución obtenida
del compuesto 2 se le añaden 80 mililitros de THF. También se le añaden 2 porciones de borohidruro de sodio y esta mezcla se agita de menos 10 grados Celsius a menos 5 grados Celsius durante 1 hora. Ahora para la síntesis del compuesto 4, que es el que tienen a su derecha, a 5 gramos de la solución agitada del compuesto 3 se le añaden 50 mililitros de tetrahidrofurano. Posteriormente se añade triethanolamina a baja temperatura y luego cloruro de metansulfonilo también a baja temperatura. Esto se mantiene en agitación por aproximadamente 2 horas. Luego, para la síntesis de la molécula 5, se toman 5.3 gramos del compuesto anterior para ser disueltos en 30 mililitros de tetrahidrofurano. Se deja enfriar hasta los 0 grados centígrados y lentamente se le añade metilamina. Esto continúa agitándose por al menos 16 horas a temperatura ambiente y para finalizar se destila el tetrahidrofurano por completo. En la siguiente reacción, para obtener el compuesto 6, a la mezcla del compuesto 5 y TEA se le añaden 60 mililitros de DCM. Luego se añadieron 4.45 gramos de clorobenzensulfonilo, el cual esta mezcla se agitó a temperatura ambiente por 6 horas. Posteriormente se añadió agua y la fase orgánica fue extraída con acetato de etilo. Después, a 5 gramos del compuesto 6 en THF se le añade hidróxido de litio y se calienta a 70 grados Celsius por 6 horas. Luego se añade agua a la mezcla y se ajusta el pH a 2 con ácido clorhídrico. Posteriormente se colecta el precipitado. Para la síntesis de los 13 diferentes derivados se utilizan agentes activantes como la carbodiimina, bases, solventes y aditivos como el hidroxibenzotriazol que vimos en el mecanismo. A 500 miligramos del compuesto 7 se le añade la amina correspondiente, EDC, que es una carbodiimida, ácido clorhídrico y triethanolamina. Esto se agita por 12 horas y se destila después. El compuesto crudo obtenido se disuelve en acetato de etilo y se seca con sulfato de sodio anhidro. Bueno, en esta diapositiva podemos ver los 13 diferentes sustituyentes estudiados que los furanos 2,4 disustituidos pueden tener. Aquellos marcados en azul son los que presentan mayor actividad contra gram negativa. Por el contrario, los marcados con rojo fueron efectivos contra gram positivas. De los 13 compuestos escogimos 2, de los cuales uno tiene actividad contra las bacterias gram positivas, que fue el 8A y el 8D. El primer compuesto fue obtenido mediante el proceso que ya explicamos, al igual que el compuesto 8D. La diferencia radica en que la amina usada en la última reacción tiene diferentes sustituyentes. En el primero tenemos nada más el uso de la anilina, y en el segundo de la anilina con un metóxido en la posición orto. Sin embargo, sus actividades son diferentes porque, como ya lo mencionamos, una tiene actividades contra las bacterias gram positivas y otro con las gram negativas. Bueno, para la detección de la actividad antibacteriana, en este estudio se utilizó un método en el que la placa de agar se inocula extendiendo un volumen del inóculo microbiano sobre toda la superficie. Para la preparación del medio, se disolvieron 5 gramos de peptona, 5 gramos de cloruro de sodio, 1.5 gramos de extracto de carne y 15 gramos de agar en 1 litro de agua destilada. Esto posteriormente pasa a ser vertido en diferentes placas Petri. Luego se les añadieron 100 microlitros de cada cultivo de prueba. Se trabajó con 8 diferentes. Dentro de las gram positivas estaban Bacillus cereus, Corynebacterium glutamicum, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Y por otra parte, dentro de las gram negativas se encontraba Proteus vulgaris, Pseudomonas putida, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. Como puntos de referencia se utilizó DMSO, que es dimetilsulfóxido. Este es utilizado como un crioprotector. Es de bajo peso molecular y permeable a través de la membrana celular bacteriana. Se ha atribuido su acción crioprotectora a su habilidad de prevenir la acumulación excesiva
de tanto electrolitos como otras sustancias que puedan romper la estructura de la membrana. Por ello, este es utilizado como control negativo y como control positivo se utilizó la ampicilina. Bueno, en esta tabla se exhibe las zonas de inhibiciones en milímetros de los compuestos probados contra las cepas de bacterias. Según los datos, las presencias de los grupos metoxi, cloro y flor en el grupo fenilo mejoró la actividad antibacteriana. Se encuentran señalados los compuestos que ya habíamos escogido previamente, de los cuales el 8A tenía mejor actividad contra las bacterias positivas y el 8D contra las bacterias gram negativas. Si hacemos un análisis general de los 13 compuestos, podemos ver que a comparación de la ampicilina, que fue el control, tuvo una actividad baja, pero sin embargo los sustituyentes en el grupo del furano presentan mayor actividad que si fuera un compuesto sin sustituyentes. Como conclusión, en este estudio se seleccionaron varias bacterias patógenas para evaluar la naturaleza antibacteriana de los compuestos que se sintetizaron, ya que estas bacterias son responsables de las principales amenazas para la salud pública en países en desarrollo. Evidentemente, la actividad antibacteriana de los furano 2,4 disustituidos depende totalmente de los distintos parámetros en los sustituyentes, como la naturaleza, su tipo, su posición, su peso molecular y la presencia de un resto aromático. Es importante también mencionar de que a pesar de que existen varios antibióticos en el mercado, es necesario buscar nuevos compuestos que tengan actividades antibacterianas debido al creciente desarrollo de bacterias resistentes a fármacos. Y en especial en este artículo se comprobó que el furano disustituido o con otros sustituyentes tiene más actividad que un furano simple. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Esperamos que haya sido interesante para ustedes. Escogimos este artículo porque encontramos muchas reacciones de las cuales habíamos visto en clase y con las que podríamos estar familiarizados. Y por si gustan revisar el artículo, les dejamos el link. Muchas gracias por su atención. Gracias.